Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes en esta preciosa Academia de Obreros. La visión sigue para adelante, estamos conquistando Guatemala para Cristo. Tú y yo creo que juntos con la unción del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Y prepárate, tienes que empezar a hablar con las demás personas de tus células para inscribirlos en el próximo trimestre. Hoy voy a tratar dos temas sumamente importantes, muy delicados dentro de la doctrina fundamental del cristianismo. En Hebreos capítulo 6, dice la palabra en su verso 1 en adelante: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a hablar de la resurrección de los muertos y vamos a hablar del juicio eterno. Estas dos doctrinas, estos dos acontecimientos van muy de la mano porque uno sigue al otro. La resurrección de los muertos de aquellos que han dormido en Cristo Jesús va a precedir al tribunal de Cristo para recibir nuestros galardones después de que nuestras obras sean probadas. Pero la resurrección de aquellos que murieron fuera de Cristo será seguido del juicio del gran trono blanco, en donde las personas serán tomadas del Hades, y el Hades más bien completo va a ser echado al lago de fuego, y ahí será la muerte segunda. De tal manera que el juicio y la resurrección van muy de la mano, y voy a simplificar esto lo más que se pueda para que todos podamos gozarnos en la enseñanza, comprenderla, no solo aprenderla, sino también enseñarla. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan, si tú lo buscas allí en tu Biblia, en el verso 23 en adelante, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Ya Jesús anuncia la resurrección. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Allí también se nos dice en qué día será la resurrección. Pero Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús, mis amigos, mis hermanos, es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. No podemos resucitar de entre los muertos sin tener a Cristo en el corazón. Por eso cuando nos hemos arrepentido de las obras muertas, cuando nos hemos bautizado en agua, cuando hemos creído en el Señor, tenemos fe en Dios y luego morimos, nuestro cuerpo duerme esperando la redención de Él mismo, que es resurrección. La palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 15 algo que es pilar del cristianismo. Es bien importante. Tú puedes creer que Jesús te trae beneficios, te trae sanidad, te trae liberación, pero de nada serviría si no creemos que Jesús resucitó y nos va a resucitar por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 15 verso 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay esperanza alguna si no creemos que Cristo resucitó de los muertos. Y si los muertos no resucitan, pues ¿qué tiene que nos esforcemos tanto en una vida cristiana? Pero sí hay resurrección de los muertos. Yo quiero decirles algo antes de continuar. Jesús resucitó a una niña. ¿Se recuerdan que le dijo Talita Kumi? Que quiere decir niña, levántate. Resucitó a Lázaro. Aún el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto y muertos salieron del sepulcro y estuvieron ahí por la ciudad. No me pregunte qué se hicieron, porque ya no hay más historia de ellos en la Biblia como para decirte qué se hicieron. Pero sí nos asegura la palabra de Dios que resucitaron. Pero vendrá una resurrección más adelante para todos nosotros. Romanos capítulo 10 nos dice que la resurrección es base fundamental del cristianismo, al igual que 1 Corintios 15, 32. Romanos capítulo 10,
Hay una escritura bastante conocida por muchos, dice la palabra, pero te la quiero leer tal y como ha quedado. Romanos 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, parte de la creencia que nos lleva a la salvación es creer que Jesús resucitó de entre los muertos y vive hoy, está sentado a la derecha del Padre. Aprovechemos que estamos en el libro de Romanos para ir al capítulo 8, en el versículo 23. Y dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Allá está hablando de cuerpo, redención del cuerpo. Eso es resurrección, la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Y en Primera de Corintios capítulo 15, si usted se da cuenta, esto está sencillo, está fácil de comprender, pero sobre todo lo creemos con todo nuestro corazón. Primera carta a los Corintios capítulo 15 y verso 42. Vamos a leer esto en adelante. Vamos a leerlo desde antes, vamos a aprovechar. Dice acá en el verso 35: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y no es cierto que esa es una pregunta que todos tenemos. ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a tener? Pues te voy a decir lo que la Biblia dice, no voy a hacer conjeturas de nada. Lo que aquí está escrito, eso vamos a creer. En el verso 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por lo tanto, aquí rapidito, nosotros cuando morimos, es decir, nuestro cuerpo va al sepulcro, vuelve a la tierra. Dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo a la tierra, porque somos tierra y en tierra habríamos de convertirnos o en polvo. Cuando estamos allí esperando la resurrección y llega ese día glorioso, entonces ese cuerpo que va a resucitar, número uno, es incorruptible, es glorificado, resucita en poder espiritual y celestial e inmortal. Eso es lo que te puedo decir yo del cuerpo que vas a tener el día que resucites, pero más creo que tú vas a permanecer hasta el día en que suene la trompeta final y Jesucristo venga en las nubes y nos arrebate juntamente con Él. Así que ánimo, porque no vamos a creer que veremos muerte, vamos a ver que veremos el arrebatamiento que está por venir. Dice la palabra del Señor en el versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el postrer Adán, estamos hablando de Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Allá está hablando de nosotros. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque lo tuvimos, traeremos también la imagen del celestial. Y eso tú lo puedes comprobar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice: Dios enviará juntamente con Jesús a los que durmieron en Él.
Ahí vendremos con Él. Y dice la Escritura acá, en el verso que sigue, el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, gloria a Dios, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y el 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y mira la conclusión acerca de la resurrección y su tema. El tema de la resurrección. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y eso es para ti. Sé constante. ¿En qué, hermano pastor? En lo que sigue. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí quiero hacer una exhortación. Mis queridos hermanos y discípulos aquí en la academia, escúchame bien, no es en vano el trabajo que tú estás haciendo en tus células, ganando Guatemala para Cristo, porque si esas personas un día mueren, resucitarán en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús y estar para siempre con Él un día. Oh, mira, escucha bien, tu trabajo no es en vano. Y ese versículo está al final de toda la enseñanza de la resurrección, como diciendo: miren mis hermanos, sigan trabajando, sigan ganando Guatemala, sigue ganando tu país para Cristo, porque no es en vano tu trabajo. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, un día resucitarán de entre los muertos y estarán delante del Señor para siempre. Así que te exhorto, sigue adelante y sigue creciendo en la obra del Señor. Las células, sigue sacando a los discípulos de ahí, estableciendo los pre-12, los 12, los encuentros, a la academia, inscribe a la gente, porque nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos y también creemos que nosotros resucitaremos. Así que manos a la obra, a seguir predicando a Jesús y a Jesús resucitado de entre los muertos. Amén. Vamos a ver esto, la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, aquí está el complemento de 1 Corintios 15, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Voltéate al que está a la par rápido y dile: el Señor viene pronto. Díselo: el Señor viene pronto y yo me voy con Él, y tú también. Amén. El Señor nos está mostrando acá, y quiero aclarar algo. Cuando la Biblia dice que durmieron en Él, no se refiere a que su alma fue a dormir o su espíritu, sino su cuerpo. Porque la palabra enseña en otro pasaje que lo vamos a ver más adelante detenidamente, que el rico y Lázaro, el pobre mendigo, cuando murieron, uno fue llevado al Hades y otro al seno de Abraham, y estaban conversando y hablando. ¿Y quién dormido va a hablar? Bueno, hay quienes, usted sabe, hablan dormidos, pero no se refiere a estos. Aquí está diciendo claramente el Señor que es el cuerpo prácticamente el que duerme, pero las personas estaremos con el Señor. Así que gózate y alégrate en tu Señor. La palabra dice en Juan capítulo 11 que Marta le responde a Jesús diciendo: yo sé que mi hermano resucitará y resucitará
en el día postrero, resurrección de los santos, para ir al tribunal de Cristo, que vamos a ver ya en breve, porque voy a pegar las dos enseñanzas, del juicio eterno y la resurrección de muertos, de tal manera que le creamos al Señor. Pero también hay una resurrección de los impíos, de los que no durmieron en Cristo, la cual va a darse también según la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 28, dice la Escritura así. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay resurrección para vida y resurrección para condenación. Ojo, eso nos lleva a pensar en algo. Si hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación, en algún lado está la gente antes de resucitar e ir a su juicio definitivo, de tal manera que podamos nosotros entrar en la doctrina del juicio eterno en breve. Pero antes de entrar ahí, quiero terminar diciéndote esto de la resurrección de los muertos. Mateo capítulo 10 nos da una enseñanza lindísima en el versículo 7, y dice así, agárrese de la silla. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos de ustedes están predicando que el reino de Dios está cerca? ¿Sí? Que está entre nosotros, Cristo ya vino. 8, es decir, Cristo ya vino la primera vez, fue crucificado, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, y estamos esperando su pronta venida para arrebatarnos y resucitar a los muertos. Pero mientras eso pasa, predicamos a nuestro Señor Jesús. Y en el 8 Él da una orden, dice, vayan, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Voy a repetir, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Aunque todos esperan la resurrección un día, el Espíritu Santo nos ha dado poder, la autoridad del nombre de Jesús, aun si es necesario para resucitar muertos. Y déjame contarte esto, en Guatemala han habido casos de gente que ha resucitado mediante el poder del Espíritu Santo. Y estamos confiados de que ha sido el nombre del Señor Jesús. Y si un día es necesario, tengo amigos míos que me han contado historias cuando han orado por gente prácticamente muerta y el Señor los ha levantado de allí para la honra y gloria del Señor. Así que ese poder de resurrección reside sobre ti por la unción del Espíritu Santo. Y si tú antes de que Jesús venga duermes en Cristo Jesús, seguramente al sonar de la trompeta te vas a levantar, y aquel cuerpo que tuviste ahora va a ser incorruptible, va a ser inmortal, va a ser celestial, va a ser glorioso, va a resucitar en poder en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, y ahora en breve entraremos también a la enseñanza del juicio eterno.